¿Por qué algunas personas parecen dominar el arte del sueño, mientras que otras luchan noche tras noche para conseguir unas simples horas de descanso? ¿Y por qué unos pueden conciliar el sueño al instante, mientras que otros cuentan ovejitas hasta el amanecer? Comparte tu situación en los comentarios y dinos en qué lado de la cama te encuentras tú. Hay gente que considera dormir como una especie de pausa forzada en sus ajetreadas vidas y creen que el sueño es una especie de derroche. Consideran que es ese momento en el que el mundo decide ponerte en espera mientras tu mente viaja a quién sabe dónde. Sin embargo, para otros es todo lo contrario. Harían lo que fuera por conseguir una noche de descanso. Entonces, ¿es el sueño un lujoso placer que podemos permitirnos? ¿O más bien una necesidad vital que no podemos ignorar? Pues si quieres profundizar en la respuesta, te animo a quedarte hasta el final. Descubriremos que el sueño es mucho más que cerrar los ojos y roncar un poco. Además, nos introduciremos en sus misterios. Hablaremos de la siesta y también si el dormir bien tiene alguna consecuencia en nuestro desarrollo personal. ¿Preparado para desvelar los secretos de la noche? Pues vamos allá. Punto 1. Los misterios del sueño. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la noche parece ser tan misteriosa y atractiva para algunos, mientras que para otros es simplemente el momento de apagar la luz y cerrar los ojos? Intrigante, ¿verdad? Ah, caray. Este dulce misterio que nos envuelve cada noche es mucho más que solo cerrar los ojos y esperar que llegue la mañana. A medida que exploramos los rincones oscuros de nuestra mente dormida, nos encontramos con un actor principal que merece un reconocimiento especial: la melatonina. Como dijo una vez el famoso filósofo francés Michel de Montaigne, el sueño es el mejor alimento para un cansado. Y la melatonina, esa pequeña hormona que nuestro cerebro produce en las profundidades de la noche, es como el chef que prepara este festín de descanso para nuestro cuerpo y mente. Según el doctor Russell Foster, un reconocido experto en el sueño, la melatonina es el conductor de la orquesta del sueño. Esta hormona no solo nos indica cuándo es hora de apagar las luces y relajarnos, sino que también regula nuestro reloj biológico interno, asegurándose de que nuestro cuerpo esté en sintonía con el ciclo natural del día y la noche. Ahora bien, ¿es la melatonina realmente la clave para un sueño reparador? ¿O es solo otro lujo innecesario en nuestra búsqueda de la felicidad nocturna? El inventor Thomas Edison dijo una vez: el tiempo dedicado al sueño es tiempo dedicado a no hacer nada, un derroche total. Por otro lado, la doctora Eve Van Cauter, una destacada investigadora del sueño, afirma que la melatonina no solo nos ayuda a conciliar el sueño, sino que también juega un papel crucial en la calidad y la profundidad de nuestro descanso. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es el sueño realmente un lujo que podemos ignorar o es una necesidad vital? A medida que exploramos los misterios del sueño y desentrañamos los secretos de la melatonina, descubrimos que el descanso nocturno va mucho más allá de simplemente cerrar los ojos y esperar lo mejor. Es un proceso intrincado que de una manera u otra afecta nuestra salud y bienestar general. ¿Te encuentras luchando contra el insomnio o preguntándote si el sueño realmente importa? Pues sigue con nosotros para resolver el enigma. Punto 2. Principal nutridor de la naturaleza. Imagina que estás en pleno sueño profundo. Tus ojos se mueven rápidamente de un lado a otro como si estuvieran siguiendo una coreografía secreta. ¿Qué tiene de especial este estado de movimientos oculares rápidos? El sueño REM es como el momento estrella de la noche, cuando nuestros sueños más salvajes y locos hacen su gran entrada en el escenario de nuestro subconsciente. Como dijo una vez el famoso psicoanalista Sigmund Freud, los sueños son la puerta secreta al alma. Y durante el sueño REM, esa puerta se abre de par en par, revelando nuestros pensamientos más profundos y ocultos. El sueño REM también está relacionado con la narcolepsia. Si te interesa saber más sobre esta enfermedad, te dejo un vídeo en la descripción. Por otro lado está el sueño NREM,
ese estado de sueño profundo donde la relajación es la verdadera estrella de la noche. El sueño en REM es como un spa para el cuerpo y la mente, donde la tensión arterial y la frecuencia cardíaca descienden al nivel más bajo, permitiendo que el sistema circulatorio descanse y previene contra las afecciones cardiovasculares. Además, durante el sueño, nuestro cuerpo produce una hormona especial, la hormona del crecimiento. Esta hormona es como esa pizca de magia que impulsa nuestro crecimiento y desarrollo mientras dormimos profundamente. Por último, no nos olvidemos del apetito, ese compañero constante en nuestra batalla diaria. Los científicos han descubierto que el sueño es, en palabras de Shakespeare, el principal nutridor en el festín de la vida. Cuando no dormimos lo suficiente, nuestro cerebro interpreta esa falta de sueño como falta de alimento, y eso nos hace querer comer más y más. Y en este punto conviene hablar de esa práctica tan deseada como criticada, la siesta. Por cierto, antes de continuar, confiésanos si eres de los que la practica y la defiende, la practica pero luego lo niega, o eres de los que además de no practicarla, la critica. La siesta. Ese momento del día en el que después de comer te sientes como si un tractor te hubiera pasado por encima y lo único que quieres es acurrucarte y dormir como un tronco. ¿Sabes por qué te da ese sueñecito después de la comida? Resulta que cuando llenamos la panza, nuestro cuerpo libera una hormona llamada leptina, que básicamente dice, ok, ya estamos llenos. Pero, y aquí viene lo divertido, esa misma leptina también dice a otra hormona llamada hipocretina, que es la que nos mantiene despiertos, venga chicos, ahora es hora de irse a la siesta. Y ¡boom!, sueño instantáneo. En otras palabras, cuanta más leptina hay en el cerebro, menor es la secreción de hipocretina y por tanto, mayor es la sensación de somnolencia. Así que cuando te encuentres luchando contra el bostezo después de comer, no culpes a la comida, culpa a la traidora leptina y su complot para que te eches una siesta. Tu cuerpo simplemente está siguiendo su instinto natural de descansar y recargar energías para lo que queda del día. Es como un abrazo para tu cerebro. Punto 3. ¿Dormir es esencial para la salud? Pues todo parece indicar que sí. El sueño no solo nos permite descansar, también combate a los radicales libres en nuestro cuerpo. Esas pequeñas moléculas que pueden causar estragos en nuestras células y, según dicen, incluso contribuir al envejecimiento y al cáncer. Así que, mientras dormimos, nuestro cuerpo aprovecha para deshacerse de estos molestos intrusos y mantenernos jóvenes y saludables. Un estudio de la Universidad de Chicago nos dio una perspectiva aterradora sobre lo que sucede cuando no dormimos lo suficiente. Imagina a 11 jóvenes sanos. Solo se les permitió dormir 4 horas al día durante 6 días. ¿Qué ocurrió al finalizar el experimento? El rendimiento de sus células era similar al de personas de 60 años y su nivel de insulina era comparable al de un diabético. Era como si su cuerpo hubiera envejecido de golpe en solo una semana. Y eso no es todo. La falta de sueño también afecta a nuestro sistema inmunológico. Limita la producción de leucocitos, esas células blancas que luchan contra las infecciones, y reduce la producción de cortisol, una hormona que nos ayuda a combatir el estrés. Así que dormir no es solo una cuestión de descanso, es una cuestión de supervivencia. Como dijo el investigador William Dement, el sueño parece ser el mejor indicador del tiempo que vivirá una persona. Y la investigadora Deborah Szukecki lo pone aún más claro. Si la gente supiera lo que ocurre a un organismo privado de sueño, se lo pensaría bien antes de afirmar que dormir es una pérdida de tiempo o que es cosa de holgazanes. Al final del vídeo compartiré con vosotros un cuadro con algunas consecuencias de no dormir lo necesario. Pues no sé tú, pero yo a partir de ahora me lo pensaré 2 veces la próxima vez que me vea tentado a quedarme despierto hasta altas horas de la noche. Porque dormir bien es como recargar las pilas de nuestro cuerpo y mente. Nos da la energía que necesitamos para enfrentar el día con claridad. Nos ayuda a procesar la información, mejorar nuestro estado de ánimo
y ser más productivos. En resumen, dormir bien es clave para nuestro desarrollo personal. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. En conclusión, el sueño no es solo una actividad pasiva, es una necesidad vital para nuestra salud y bienestar. Dormir bien y suficiente nos ayuda a recargar energías, fortalecer nuestro sistema inmunológico, mejorar nuestra concentración y estado de ánimo y mucho más. Así que la próxima vez que te sientas tentado a quedarte despierto hasta tarde, recuerda la importancia del sueño para tu salud física y mental. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que hayas disfrutado y encontrado información útil. Si te has quedado con ganas de más, en próximos vídeos veremos si es reconstituyente todo tipo de sueño, cómo combatir el insomnio o por qué algunas personas duermen toda la noche y se levantan cansadas. Así que suscríbete al canal, no olvides darle like si te ha gustado y comparte tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima, soy Vínculo Interno y nos vemos en las estrellas.